Si no entiendes esto, no entiendes la inversión. Y no exagero, por no entender un simple número, miles de inversores se perdieron empresas como Amazon, Facebook o Tesla. Empresas que se multiplicaron por más de 1000 veces desde que salieron a cotizar en bolsa. Lo peor es que las tuvieron delante y las descartaron pensando que eran malas empresas. Y el problema como tal no eran las empresas. El problema es que leían este número al revés. Mi nombre es Idafe González y como inversor particular tuve la oportunidad de batir al mercado, lo que posteriormente me dio la oportunidad de poder crear y asesorar mi propio fondo de inversión con 24 años. Y te puedo asegurar que una de las claves de mi éxito como inversor ha sido entender este simple número. Hoy aprenderás a leerlo como un profesional, lo que te permitirá encontrar esas empresas que puedan multiplicar tu dinero por muchas veces. Por tanto, vamos a partir de la premisa más básica, que es que si estás viendo este vídeo, si inviertes, es porque probablemente quieras batir al mercado, es decir, obtener una rentabilidad superior a la del mercado. Vale, pero ¿qué es lo que necesitamos para batir al mercado? Y lo primero que debemos de saber si queremos batir al mercado es cuánto valen las acciones que compramos. Es decir, cuánto vale un negocio. Por suerte, y partiendo desde los principios fundamentales, el valor de una empresa son sus flujos de caja futuros traídos a valor presente a una tasa de descuento. Y fíjate en dos palabras que he dicho que lo explican absolutamente todo. La primera es que he dicho caja, flujos de caja. No he dicho beneficio neto, no he dicho beneficio como tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros como accionistas es cuánta caja genera la empresa de verdad. No beneficios contables, ni nada similar. Que es básicamente el dinero real que es capaz de generar un negocio. Y lo siguiente que he dicho es futuros. Es decir, no flujos de caja presentes, no flujos de caja pasados, sino flujos de caja futuros. ¿Por qué? Porque el valor de toda empresa proviene del futuro. El pasado no importa. Al mercado le importa muy poco cuántos iPhones ha vendido Apple o cuántos vendió hoy. Lo que le importa es cuánto va a vender a futuro. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque si tú fueras a comprar la panadería de la esquina, a ti te daría exactamente igual cuántos panes ha vendido el panadero el año pasado. A ti lo que te interesa para saber cuánto pagar por un negocio es cuántos panes va a vender. Es decir, cuánta caja va a generar en el futuro. Así que si lo reducimos todo a los principios básicos, tu trabajo como inversor es muy simple. Tu trabajo como inversor es calcular mejor que nadie cuánto va a ganar una empresa en el futuro. Y seguramente te estés preguntando, ¿cómo se mide cuánta caja genera una empresa? Y aquí es donde entra básicamente el free cash flow, la métrica más importante y a la vez la métrica más malinterpretada y muy poco entendida por el mundo de la inversión. Todo el mundo cree que entiende qué es el free cash flow, pero realmente muy pocos saben lo que es y lo que realmente significa para una compañía. El free cash flow, en muy pocas palabras, es el dinero que le queda a la empresa después de haber realizado los gastos e inversiones necesarias para mantener el negocio en funcionamiento. Es decir, es lo que sobra después de mantener el negocio y que siga funcionando tal cual, y lo que utilizaremos posteriormente para o retribuir al accionista o aumentar el valor de la propia empresa. Y la creencia general del mercado ante esta métrica es que cuanto más free cash flow se genere, mejor. Y este es probablemente el mayor error del mundo de la inversión. Y es principalmente el motivo por el que la gran mayoría de inversores no baten al mercado. Y te preguntarás, pero ¿cómo va a ser mejor generar menos free cash flow que más? No tiene sentido, Idafe. Pues te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a explicar el por qué. Pero antes vamos a partir de la fórmula del free cash flow. Porque es a partir de esta fórmula lo que nos ayudará a entender por qué no siempre, cuanto más caja se genera, mejor. Existen muchas formas y diferentes de calcular el free cash flow, ya que no es una métrica gap, es decir, una métrica generalmente aceptada, como puede ser el beneficio neto o como puede ser el EBIT. Sin embargo, la forma más básica y la que nos va a servir a la perfección para ilustrar este ejemplo y entenderlo es la de partir del operating cash flow y restarle el CAPEX. El operating cash flow es básicamente ese flujo de caja operativo. Sin embargo, habría que quitarle el CAPEX, que el CAPEX básicamente es el capital expenditure o el gasto en capital, es decir, esas inversiones que mantienen el negocio y que posteriormente pueden hacer que el negocio siga creciendo. Entonces,
La intuición nos dicta básicamente que cuanto mayor sea el operating cash flow y menor sea el CAPEX, mejor. ¿Por qué? Porque genero más caja y tengo mayor capacidad para reinvertir en el negocio, para repagar deuda, para dar dividendos, para recomprar acciones, etcétera. ¿Por qué? Bueno, intuitivamente, si tú inviertes más de lo que generas, básicamente estarías como quemando caja, es decir, estarías perdiendo dinero. Entonces, Idafe, ¿cómo puede ser que quemar caja o perder dinero sea positivo? No tiene ningún sentido. Y este es el principal problema. Creer que este fenómeno del flujo de caja negativo o el flujo de caja cero es malo bajo cualquier circunstancia. Y esta es la razón principal por la que muchos inversores se perdieron inversiones que se multiplicaron por más de 1000 veces, como por ejemplo Amazon, como Mercado Libre, como Meta, la antigua Facebook, como Tesla, como Uber. Y es que de hecho, si miramos los gráficos de todas estas empresas al inicio de sus vidas, de su ciclo de vida, su flujo de caja era muy negativo. Tendía a cero o prácticamente negativo. Pero seguramente te sigas preguntando, ¿pero cómo va a ser bueno? Quiero entenderlo. Quédate hasta el final, porque no solo te voy a contar por qué es bueno, sino qué cosas tienes que mirar para detectar y diferenciar aquellas empresas que realmente son malos negocios de aquellos otros que, bueno, van a ser las próximas Amazon, Meta o Tesla. Pero antes, si te está gustando este contenido, por favor, dale like y suscríbete, porque me ayuda muchísimo a crecer el canal y a poder brindarte mucho mejor contenido y aportarte más valor. Y es que no solo eso, es que además te tengo una sorpresa, porque si quieres conocer a una de estas empresas que durante muchos años tuvo un flujo de caja negativo y que ahora mismo genera caja por un tubo, como es Uber, te dejo en la descripción una tesis de inversión totalmente gratuita, totalmente gratis. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Vale, ya sabemos que esa métrica tan importante era el free cash flow. Ya sabemos cómo se calcula. Lo que no sabemos es por qué puede ser bueno que sea negativo. Y es justo lo que vamos a tratar de resolver en esta siguiente sección. Lo primero y más importante que creo que debes de saber es que para batir al mercado tienes que hacer una sola cosa. Que no quiere decir que sea fácil, pero solamente una. Y es que tú tienes que tener la habilidad de estimar el futuro un poquito mejor que el mercado. Es decir, no hace falta que seas muchísimo mejor estimando el futuro que el mercado. Simplemente estar un poquito más en lo cierto. ¿Qué ocurre? Que normalmente el mercado, estas empresas, las suelen ver con malos ojos porque creen que nunca van a ser rentables o porque creen que son malos negocios. Y es justo aquí donde hay una ventaja muy, muy grande para aquellos inversores capaces de detectar estos patrones en estas empresas que hacen que pasen de flujo de caja negativo a generar muchísima caja en el futuro. Piensa que en aquellas empresas donde el futuro es muy claro, la contabilidad es muy limpia, casi no hay ningún tipo de ventaja. El mercado está viendo exactamente lo que ves tú. Sin embargo, en este tipo de empresas, un poco más complejas en cuanto a su contabilidad, es donde es mucho más sencillo, entre comillas, poder tener una opinión diferente del mercado y acabar batiéndole. Y para poder entender muchísimo mejor por qué algunas veces ese flujo de caja negativo es positivo, hay que entender y volver otra vez a lo que significa el CAPEX y a lo que significa el crecimiento. Muchas veces me encuentro muchos inversores que cometen el error de asumir un crecimiento para sus empresas, es decir, pongo un ejemplo, Meta va a crecer al 20% anualizado sin asumir un cierto grado de inversión. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque para crecer necesitas invertir. Vamos a reducirlo incluso a un negocio todavía más simple como es Coca-Cola. Coca-Cola, si quiere crecer, o tiene que aumentar su productividad por fábrica, o tiene que abrir más fábricas, pero tiene que invertir de algún tipo de forma, porque si no, no puede vender más Coca-Cola. Para obtener un mayor crecimiento hay que invertir. De hecho, toma nota porque la fórmula del crecimiento es tan simple como la tasa de reinversión de un negocio, es decir, cuánto es capaz de reinvertir de la caja que genera y a qué retorno sobre el capital. Esto quizás es un poquito más avanzado, pero es muy simple si lo entiendes. Para que una empresa crezca, depende de esas dos variables, de su retorno sobre el capital. Es decir, cuando meto 100 en la maquinita de imprimir dinero, cuando invierto 100 en el negocio, ¿cuánto saca? Tengo un ROI del 20%. Pues si meto 100, sacaré 120. Eso es un retorno sobre el capital del 20%. Y luego la otra pata es la tasa de reinversión. Es decir, ¿cuánto soy capaz de reinvertir en mi negocio? Pues si soy capaz de reinvertir al 100% a un retorno del 20%, básicamente voy a crecer un 20%. Porque si reinvierto todo mi flujo de caja
a un 20% de retorno, hacemos las matemáticas y creces al 20%. Esa es la matemática del crecimiento. Por eso no se puede crecer sin reinvertir, salvo en algunos negocios maravillosos, como por ejemplo ha sido Adobe, en donde su retorno sobre el capital ha sido muy, muy elevado y donde prácticamente no tienen que invertir, dado su modelo de negocio. No obstante, estos modelos de negocio que se suelen denominar asset light tienen la desventaja de que son mucho más fáciles de disruptear, básicamente porque no tienes la barrera de entrada del capital. Pero bueno, esto lo dejaremos para otro vídeo. Lo importante es que entiendas que para que haya crecimiento se debe reinvertir y que esa es la razón principal por la que empresas como Amazon, como Rocket Lab, como Uber, como Meta en su día, como Google, etcétera, como Tesla, tenían un flujo de caja negativo y perdían dinero. Perfecto. Ya sabes exactamente la razón por la que una empresa puede tener un flujo de caja negativo y ser totalmente positivo. Ya sabes que se requiere de reinvertir para poder crecer y que muchas empresas al principio, pues básicamente tienen que reinvertir todo lo que generan para crecer más, más, más y más, para ganar cuota de mercado. Pero ahora tenemos que hacernos la pregunta más importante de todas, y es, ¿cómo distinguimos aquellas empresas que pierden dinero porque de verdad quieren perder dinero, porque están creciendo y porque están ganando cuota de mercado, de aquellas empresas que realmente son un muy, muy mal negocio y que no deberíamos de tocar, pero ni en pintura? Y es justo lo que vamos a tratar en este último bloque. Y para responder a esta pregunta de por qué en unas empresas ese free cash flow negativo puede ser bueno y por qué en otras puede ser malo, hay que entender un concepto muy simple llamado ciclo de vida de las empresas. Y es que, básicamente, una empresa es como una persona. Nace, se desarrolla, crece y acaba muriendo. La gran mayoría de las empresas acaban muriendo, salvo algunas muy, muy, muy concretas, de muchísima calidad, como pueden ser Nintendo, como pueden ser Hermès, que tienen más de 200 años. Pero esto no suele ser la norma. El problema es que la mayoría de inversores cree que el ciclo de vida de las empresas está correlacionado con la edad que tiene una empresa. Y no tiene absolutamente nada que ver. El ciclo de vida de las empresas tiene muchísimo más que ver con cuál es el tamaño de mercado al que ataca, qué cuota de mercado tiene y qué capacidad tiene para robar, que con la propia edad de la empresa. Es decir, Amazon tiene casi 30 años. No obstante, para nada está en una fase de madurez, no solo por su crecimiento, ya que viene creciendo al 15-20% anualizado, sino porque si miras los tamaños de mercado de sus principales líneas de negocio, como pueden ser la logística, como puede ser el apartado de suscripción, como puede ser la pata de publicidad, como puede ser el propio AWS, son tamaños de mercado enormes en el que en muchos casos Amazon ni siquiera es la líder del mercado. Y esta es la razón principal por la que un flujo de caja negativo puede ser muy, muy interesante y muy, muy bueno. Y de hecho, es lo que tiene más sentido. ¿Por qué? Porque modelos de negocio como los de Amazon, como los de Meta, como los de Uber, donde se necesita escala, donde necesitas reinvertir porque solo van a ganar uno, dos o tres players en el mercado y gracias a la reinversión te acercas más a ser ese player que se va a quedar con todo, pues básicamente por lo que tiene sentido reinvertir todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque ya cuando ya hayas ganado la cuota de mercado, seas el líder y el mercado sea muchísimo más maduro, podrás reducir esa inversión y serás capaz de generar muchísimo free cash flow. Perfecto, ya entiendes que uno de los factores muy importantes a tener en cuenta es el ciclo de vida de las empresas. Pero ¿significa que toda empresa que esté en sus inicios es buena, que reinvierta todo y que pierda dinero? Pues claramente la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no toda reinversión, ni siquiera todo crecimiento vale. Y esto ya lo explicó Warren Buffett en la carta de 1993, donde explicaba básicamente que la única forma de generar valor conforme se crece es que tu retorno sobre el capital sean mucho más elevados que tu coste del capital. Esto se entiende muy fácilmente si te imaginas a ti yendo al banco pidiendo un préstamo al 8% para invertirlo en un activo que te da un 4%. Estás creciendo, pero estás destruyendo capital, porque tu coste del capital es superior a ese retorno. Pues en una empresa es exactamente lo mismo. Una empresa tiene un coste del capital y para crecer creando valor para el accionista, sí o sí, porque esto es una ley matemática, tienes que crecer con un retorno sobre el capital superior a ese propio coste. Por tanto, cuando te ves empresas que crecen y crecen y crecen y crecen y que queman caja porque dicen que están reinvirtiendo, creyendo que son las nuevas Amazon, podrían estar básicamente engañándote porque realmente están creciendo, destruyendo valor para los accionistas.
Y básicamente un negocio que no es capaz de tener un retorno sobre el capital superior al coste del capital es básicamente un mal negocio. La diferencia radica en qué empresas son de verdad buenas, qué empresas están obteniendo retornos de esas inversiones, qué empresas están de verdad creciendo, creando valor para el accionista y qué otras empresas están haciendo totalmente lo opuesto. Qué empresas básicamente son un mal negocio, tienen mucha competencia, están reinvirtiendo a la fuerza porque no les queda otra para sobrevivir y que realmente los retornos que obtienen son inferiores a ese coste del capital. Eso es lo que principalmente hay que diferenciar. Y algunos tips para de verdad saber si se está creando valor o no, más allá de calcular, por favor, los retornos sobre el capital invertido, es entender la industria en la que opera esa empresa concreta. Hay determinadas industrias en las que solo ganan uno, dos, tres players en el mercado y en el que tiene muchísimo sentido básicamente reinvertir a toda marcha para tratar de ganar escala. Por ejemplo, en el caso de Facebook en su día, donde no tiene sentido tener 50 redes sociales, sino que la sociedad se comunique a través de 2, 3 redes sociales, 4 como máximo. O por ejemplo en el caso de Uber, donde no tiene sentido que existan 50 aplicaciones para pedir un transporte. Solamente van a haber 1, 2, 3 que van a ser las ganadoras. Por tanto, tiene sentido que Uber, Booking, por ejemplo, que es otro negocio igual, Airbnb, Amazon en su día con el e-commerce, tiene sentido que reinviertan todo lo que generan para ganar esa escala. Y una vez ganan esa escala y se aseguran de que son los ganadores, es cuando reduzco la inversión y empiezo a generar muchísima caja. Por tanto, no solo tienes que mirar los números, sino que tienes que entender cualitativamente el negocio. También es muy importante el leer las conference call, ver entrevistas de los CEOs, a ver qué es lo que te están diciendo. Por ejemplo, si tú leyeras al CFO de Mercado Libre, en el que te están diciendo que los márgenes se están reduciendo porque ellos voluntariamente quieren. Y si tú miras al pasado, te das cuenta de que llevan haciendo exactamente lo mismo durante años. En el propio caso de Amazon, Jeff Bezos, desde la carta del 97 hacia adelante, te lo venía diciendo. Es que te avisó. Te avisó de que iba a reinvertir todo, absolutamente todo, en seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque eso maximizaba el flujo de caja por acción a largo plazo. Por lo tanto, nos quedamos con 5 conclusiones finales de este vídeo. La primera es que el valor de una empresa es su caja futura, no sus beneficios pasados y no cualquier otra métrica de beneficios, sus flujos de caja futuros. Por tanto, nuestro trabajo como inversores es ser capaces de predecir los flujos de caja futuros mejor o un poquito mejor que el mercado. Lo segundo es que más free cash flow no significa mejor empresa. Toda empresa y toda la inversión tiene un contexto y hay que entender cuál es el ciclo de vida de las empresas y si tiene sentido que reinviertan todo para seguir ganando escala a futuro. La tercera es que un free cash flow negativo puede ser la mejor y a la vez la peor señal del mundo. Todo depende del ciclo de vida de la empresa, todo depende del retorno sobre el capital, sobre el que esté desplegando toda esa reinversión. El cuarto, y como ya te he anticipado, la reinversión solo crea valor si el retorno sobre el capital supera a ese coste del capital. De nada sirva que crezcas al 30% si tus retornos sobre el capital son inferiores a el coste del capital. Básicamente, esa empresa está destruyendo valor con tu dinero. Y por último, el free cash flow es el origen del capital allocation. Es lo que queda para poder retribuir a los accionistas. Y es la métrica más importante, con mucha diferencia, del mundo de la inversión. Ahora que ya entiendes que la inversión no todo es lo que parece, no todo es tan intuitivo, te recomiendo ver este vídeo de aquí, en donde te explico de forma práctica un ejemplo con una empresa muy concreta en la que estamos invertidos en el fondo y en la que cuanto más caiga, más dinero ganamos. Y no estamos haciendo ningún corto. Nos vemos dentro.